Bien, Florencia. Hermoso lugar al aire libre para pensar por ahí algunas cuestiones de las que estuvimos hablando y que queríamos traer hoy que nos atraviesan, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el burnout, y eso enmarcado en una sociedad del apuro. Sí. ¿No hay tiempo? No hay tiempo. Vivimos en una sociedad apurados, donde el engaño es intentar construir un tiempo para cada cosa que pretendemos hacer, pero justamente la trampa es pensar que vamos a poder hacer todo aquello que imaginamos. Y todo eso enmarcado en unas expectativas que no son para nada realistas, ¿no? Porque estoy pensando esto que decías recién, de querer hacer todo en un tiempo finito, en unas capacidades finitas. Sí, construimos ideales imposibles y justamente allí se juega la trampa del apuro, ¿no? Porque necesitamos tiempo para cada cosa que queramos lograr, pero esas cosas nunca se realizan, porque se pone en juego algo así como un deseo imposible en función al ideal que nos venden como sociedad de consumo, ¿no? Que es lograr una meta basada en el éxito, los bienes materiales y la posibilidad de ser felices. ¿Vos qué pensás al respecto? Y no, te escuchaba y pensaba justamente en eso, de que se empieza a construir un ideal en el que justamente, un ideal en términos de como siempre por ahí lo pensamos psicoanalíticamente, y que eso llevado a la cotidianidad de cada persona empieza a generar unos montos de frustración y de malestar que creo que claramente terminan en una cuestión de fatiga, de hartazgo, de cansancio, que nos pueden claramente sí terminar en cuestiones patológicas, ¿no? Como mencionamos por ahí al inicio en el título, de cuestiones de ansiedad justamente, cuando queremos tratar de hacerlo todo y pensando por ahí esa desorganización que genera esto de querer hacer todo a la vez y no poder por ahí establecer prioridades, órdenes en las cosas. Y también, bueno, por supuesto, después pensemos viendo, nos metemos pues en lo de pensar la depresión, pero también ahí, también, ¿no? Como una cosa en la que yo quedo parado, no puedo seguir marchando, pues en un juego me quedo por ahí sin un S2, diríamos, ¿no? Me quedo sin algo en lo que encadenar y seguir traccionando y me detiene en el tiempo. Y después, bueno, también el que cuando el sujeto intenta llevar a la práctica ideales que son imposibles y terminamos en situaciones de burnout, ¿no? Totalmente quemados por ahí en esto. Es que esos ideales imposibles se juegan como una especie de imperativo imposible, ¿no? En la que justamente el individuo contemporáneo se vuelve su propio enemigo, ¿no? Algo así como romperse a toda costa para lograr algo que nunca va a encontrar. Sí, romperme a mí para no romper, pienso incluso la imagen que el otro tiene de mí. Hago lo que fuese por responder una imagen del otro, digo simbólicamente, porque nunca sabemos qué piensa el otro, qué ve el otro, pero por ahí esa representación que me hago de lo que miran los otros de mí y tratar de sostener algo a costos que después subjetivamente son gigantes, sostenerlo apurado para poder impactar rápidamente, ¿no? Por eso un mal de época, más allá de que le pongamos diferentes nombres sintomáticos, es estar perdido en esta sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, Bauman, el sociólogo polaco, decía, ¿no? Que el individuo moderno siempre está un paso adelante de sí mismo, ¿no? Entonces se pierde. Quedé pensando te escuchaba en la cuestión del tiempo. ¿Dónde quedó el tiempo ahí? ¿Dónde quedó la mirada? Y el tiempo de qué estamos siguiendo, si no es el tiempo de cada sujeto, si no son los tiempos propios, ¿a qué estamos mirando bajo, como dijiste hoy, ¿no? ¿A qué amos estamos respondiendo en una sociedad que se pone tan exigente, pero que diría, incluso me animaría a decir, con una lógica un poco perversa, en la que exijo y pido cosas, y me autoexijo, ¿no? Llevado a uno mismo, cosas que no van a ser posibles. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, ¿no? Porque son humanamente imposibles a veces. La estrategia del amo es justamente que no haya amo, ¿no? Es un amo invisible, ¿no? Que te da la idea de hacerte sentir que sos tu propio jefe, como se suele decir en los términos empresariales. Qué peligrosa quedó el estilo esa frase que dijiste recién. Ser tu propio jefe es como
El jefe creo que hasta podríamos pensarlo como una cuestión sana, que esté afuera, porque tal vez a veces necesito tener que la amenaza esté afuera. Es mucho más sana antes que tenerla adentro. Y aparte, es como si no hay tiempo y empezamos a hacer solo cuerpo, y el cuerpo se mide a través del tiempo, o sea, nuestra historia subjetiva se mide con un cuerpo en la historia. Y lo que ese cuerpo produce, claramente. Exactamente. La única manera de estar situados es tener sintomatologías para eso. La proliferación de ataques de pánico, ataques de angustia, que nos recuerdan que estamos situados con un cuerpo en la historia, ¿no? Sí. Estoy pensando, son un poco sucesos, son casi como gritos sin palabras, donde no hay capacidad de significación de poner palabras en unas cosas, donde el sujeto no puede hablar, gritamos en síntomas. Sí, gritamos, me parece a mí, en términos de implotar, ¿no? Porque pareciera que las enfermedades hoy más que nunca son silenciosas, ¿no? Cada vez que más gente se muere de infartos masivos muy joven, cada vez hay mayor masividad de enfermedades de ACV, por ejemplo, cada vez más hay ataque de pánico, o sea, bien, sí, decime. Perdón, pensaba mientras te escuché, lo funcional que es para el sistema, que implotemos. Exactamente. Que implotemos, porque es hasta una manera de llegar al colapso en la que no molestamos a nadie. Como mucho, y restringimos, incluso pensamos todo el sistema, cómo está pensado, hasta las cuestiones farmacológicas de seguir. Exactamente. Mientras haya sujetos productivos, habrá sujetos enfermos y habrá una cadena farmacéutica dispuesta a darnos la píldora, como diría Aldous Huxley, la sustancia soma para que podamos ser felices, ¿no? Y rendir. Sí. Ahora, ¿seremos felices en eso? Esa es la gran pregunta. Y entonces, ¿qué es la ansiedad para vos? Bueno, ahí vienen cuestiones por ahí que lo podemos pensar. Por un lado, que hay una ansiedad que siempre existió, con la que convivimos todos los seres humanos, que es una ansiedad normal, esperable, adaptativa, si queremos ponerlo en esos términos incluso. Y una ansiedad, sí, por supuesto, patológica, que es la que nos da cuenta de un indicador, nos sirve de indicador de que algo no está bien, ¿no? Por ahí una ansiedad, y pensemos en la ansiedad normal de cualquier situación cotidiana que sentimos. Voy a ir a rendir un examen, voy a una entrevista de trabajo, me voy a ver con alguien que me importa. Voy a hacer cualquier situación que para mí tiene alguna relevancia distinta que sale de mi cotidianidad, ¿no? Y ahí por supuesto que voy a sentir cosas, y dentro de eso hay toda una reacción, por supuesto, a nivel psicofisiológica, de un cuerpo preparándose para la acción, en la que por supuesto hay como una dilatación de la pupila, se acelera el ritmo cardíaco, la respiración se acelera, hay más flujo sanguíneo incluso en brazos, en piernas. Todo mi cuerpo se está preparando para una situación en la que entiendo que debo estar un poquito más alerta de lo habitual. Hasta ahí todo bien, porque es una ansiedad normal que yo la voy a sentir en momentos puntuales. Anticipatoria. Exacto, anticipatoria. Pensemos, por supuesto, siempre retengamos por ahí toda la reacción, todo lo que genera en el cuerpo, toda esa descarga y esa info que le doy al cuerpo de lo que está pasando. Para pensar ahora sí, una ansiedad patológica que aparece en cualquier momento del día sin un estímulo externo, sin que haya una situación puntual a la que yo me esté preparando para eso, ¿no? Una ansiedad que surge cuando yo me levanté y estoy desayunando con mi pareja, con mis hijos, me estoy preparando para ir, o llegué a mi casa, o me acosté a la noche, o estoy en la conversación con un amigo, o me senté a trabajar, o lo que fuese del día, o me fui a entrenar, lo que fuese del día que estoy haciendo, y de repente, sin un estímulo externo que a mí me permita entender lo que está pasando, empiezo a sentir esto. De la nada, en una situación habitual, la taquicardia, esta cuestión por ahí que a veces medio que se agudiza la cuestión de la escucha, sí. Todo mi cuerpo se revoluciona. Se te embota el pensamiento. ¿Viste eso? Dijiste una palabra por ahí muy, muy criolla que nos tiene un montón para pensarla, y es eso justamente, que quedo paralizado, ¿no? Como que se pausa el mundo, un efecto muy que las películas a veces lo escriben muy bien, pero se pausa todo el mundo y se me revoluciona el mundo interno.
y estoy tomando mi café a la mañana y no pasó nada. Y por supuesto que eso va a cambiar, o sea, cuando el otro irrumpa en mi mundo tan caotizado en ese momento, lo que puedo hacer o no, mi respuesta no va a ser muy grata. Y sobre todo si yo estoy pensando en una ansiedad en términos de un trastorno, de una cuestión más patológica, esto llego al trabajo y puede volver a pasar, estoy almorzando y puede volver a pasar, llego a mi casa y puede volver a pasar. Y pensemos por ahí todas estas reacciones psicofisiológicas que hablábamos hoy al inicio, en cada momento del día, 2, 3, 5 veces al día, todos los días. Bueno, viste que hay una expresión cotidiana que se dice que uno se convierte en una especie de bomba de tiempo, ¿no? Y eso hace que un sujeto tenga temor de sí mismo también, porque no sabe en qué momento puede aparecer la crisis. Totalmente, y pensemos la inseguridad de salir al mundo así, de tener que encarar por ahí la responsabilidad cotidiana, sea del trabajo, estudio, afrontar lo que fuese que yo hiciese con mi vida, con esta posibilidad de que en cualquier momento mi mundo se pausa. Desarmado, uno sale desarmado, no en términos de no tener armas, sino justamente de carecer de algún recurso que te permita soportar algo. Sí, la exigencia cotidiana del mundo estoy pensando, ¿no? Que a veces estas armas, estas cuestiones que nosotros, habilidades y estas herramientas subjetivas que fuimos desarrollando a lo largo de la vida, se las ponemos en juego en esos momentos y de repente parece que estuvieras desnudo, ¿no? Ante las vicisitudes de la vida, sin nada con qué defenderme, y el mundo puede ser bastante agresivo ahí, ¿no? Se vuelve atroz en términos de que uno tiene temor de vida casi, ¿no? De uno mismo, ¿verdad? Pero temor de vida, qué linda palabra, ¿eh? Sí. Ese temor de vivir. Fíjate que a mí toda esta cuestión psicofisiológica me gusta pensarla en la configuración más poética de que en verdad alguien que sufre ansiedad, o podemos decir inclusive que estamos en una sociedad ansiógena por el ritmo de vida que tenemos y de ahí esta ecuación de que vivimos con apuro y no habiendo tiempo, pensar que el futuro para un ansioso es pura incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que atemoriza. Pero esa incertidumbre no en tanto y en cuanto lo que va a pasar, sino que todo lo que pueda venir va a ser peor de lo que se está viviendo, ¿sí? Sí. Por eso se vuelve terrorífico el futuro para alguien que sufre ansiedad. No obstante, cualquier sujeto que tenga una ansiedad normal, como lo planteaste vos, tiene un temor al futuro en una sociedad que pareciera que todo el tiempo exige algo que uno ya no puede dar porque no tiene, ¿sí? Y de ahí aparece esto que decíamos al inicio, ¿no? Inventarnos un ideal basado en algo imposible que actúa como imperativo y nos hace ser sujetos productivos. Y en eso estaba pensando que ahí la ansiedad, si bien surge casi como una cuestión, a partir, como vos bien marcabas hoy, por una sociedad ansiógena, sería casi como un síntoma de adaptación a una sociedad que está bastante enferma de por sí en términos de modo de funcionamiento, pero que a la vez esta misma adaptación después termina siendo disfuncional para el sistema, porque yo no puedo producir, no puedo salir a trabajar, no puedo enfrentar nada. Y ahí entramos en esta paradoja un poco con una connotación tanto perversa, ¿no? Sí, de que lo único que tenemos, pensando ya marxistamente, si se quiere, es el cuerpo en la historia, ¿no? Y hacer cuerpo con los otros, si lo que nos queremos poner un poco más en esa línea. Pero justamente ese cuerpo que tenemos como herramienta para producir es el que se va destruyendo en la producción, ¿no? Sí. Y ahí el sujeto entra en una contradicción imposible que, bueno, como diría Freud, se resuelve con un síntoma. Claro, esa solución de compromiso que me parece que ahí termina describiendo nunca tan bien cómo yo en alguna manera estoy cediendo a la exigencia del mundo externo, pero también un poco poniendo esa pausa ahí en el mundo, que entiendo que eso sí es un poco algo del mundo interno que se viene a imponer ahí. Que ese es el problema, ¿no? ¿Dónde poner la pausa? ¿Dónde poner la pausa? Bueno, casi como en contrapartida a la ansiedad, podemos pensar en la depresión, sí. Esa cosa que no marcha. Lo que no marcha primeramente es el sujeto, ¿no? En la sociedad que le ofrece una especie de mundo placebo para crearse un estilo de vida que nunca va a tener, ¿no? Acá cabe aclarar que no estamos hablando de una depresión en tanto en cuanto
patológica, diagnosticada psiquiátricamente, psicológicamente, sino más que nada en el sentido de lo que plantea Byung-Chul Han de estar cansados, ¿no? Vivir en una sociedad del cansancio que nos hace pensar que todo aquello que ella nos impone o nos sugiere puede ser logrado, ¿no? Y el problema no está... Qué trampa, ¿no? La trampa está en el camino. La trampa está en el camino porque la sociedad nos vende la posibilidad de cada vez llegar más rápido al éxito, ¿no? Y encima ser un poco garantes de nuestro propio éxito, ¿no? Exactamente. Hay una idea muy linda en Bauman, que es que el individuo de la posmodernidad se convierte en una especie de guerrero contra el ciudadano, ¿sí? Ya no importan, por ejemplo, las agrupaciones o las tareas comunitarias, sino que el único logro es mérito propio, ¿no? Yo pensaba exactamente lo mismo mientras te escuchaba, cuando decías que podemos llegar, podemos alcanzar todas las cosas un poco por nosotros mismos. También ahí cómo se pone en juego cada vez más aislamiento. O sea, si yo misma soy la garante de mis propias cosas y yo me lo gestiono todo, estoy cada vez, y esto sí, por supuesto, siguiendo cada vez más esta lógica, esta crítica a la posmodernidad, estoy cada vez subsumido en un individualismo mucho mayor, y ahí pensemos también por el efecto en el lazo social, en las depresiones, ¿no? ¿Cómo queda por fuera el sujeto? Claro, el sujeto en tanto y en cuanto hace lazo con el otro, ¿no? Yo entiendo que el individuo, en el sentido más enraizado del término, busca superarse a sí mismo, como decíamos hoy, y construye a partir de eso una especie de lógica de política de vida, donde llega el que puede. O si querés pensarlo al revés, se salva quien puede, ¿no? Viene bien acá el término meritocracia, por ejemplo, ¿no? Porque se salva el que tiene, habría que decir, ¿no? Es imposible no pensarlo, ¿viste? Va como un poco de la mano de la cuestión de la meritocracia, y me parece que ese es el gran juego perverso de pensar que si yo me esfuerzo, si puedo, voy a llegar lejos, voy a llegar a donde quiera, y que todos podemos llegar a grandes lugares de triunfo, a grandes arcos de triunfo, solos únicamente con nuestro esfuerzo. Y eso me parece que es, como ya que trajiste hoy a Byung-Chul Han pensándolo, que eso es una de las grandes violencias por ahí que tiene esta nueva lógica, porque entonces, ¿qué pasa? Invisibilizan un montón de otras variables que claramente entran en el interjuego, de dónde vengo, mi familia, las necesidades cubiertas que tuve, las que no tuve, lo que me faltó, las carencias que atravesé, un montón de oportunidades y no oportunidades que tuve, faltas que tuve, que por supuesto van a ser una variable que no podemos invisibilizar en todo esto, y que si las invisibilizo, entro en este peligroso juego claramente de pensar que yo soy responsable de mis fracasos. Exactamente, fíjate. El único responsable al menos, ¿no? El único, y que si no llegué o no pude llegar, mejor dicho, tengo alguna falla. La sociedad se encarga de eso, no solo de venderte la idea de que puedes alcanzar aquello que promete que no existe, sino que también, si no llegaste es por tu culpa. En otro tiempo, cuando más o menos algo del mundo dependía de la idea de Dios, bueno, uno lo responsabilizaba a él, ¿no? Si fuera... Era como ese gran padre en el cual refugiarse. Pero hoy, bueno, la responsabilidad está bajo los hombros de cada uno, ¿no? Insisto, es muy peligroso esto, sobre todo si estamos hablando realmente en un cuadro de depresión, con toda por ahí la afectación volitiva que hay, ¿no? Que por más esfuerzo que haga, me viene muy bien esta metáfora que se usa tanto y que circula tanto en las redes, de pedirle a veces a una persona que atraviesa una depresión que se levante y ande y haga las cosas y salga y entrene y le ponga onda a la vida. Es como pedirle a un paralítico que se levante y camine. Ponerle onda sería. Sí, que le ponga onda, como que la salud mental fuera una cuestión de maña y no realmente una afección en la que justamente, ¿no? Me parece que cuando estamos hablando de patologías de salud mental, estamos hablando de donde yo poniéndole voluntad ya no llego. O sea, por más que yo ponga toda la voluntad del mundo, ya no alcanzo. Y ahí es un poco donde necesito una ayuda del otro. De hecho, bueno, aparece una idea clásica ahora del psicoanálisis más contemporáneo de que hoy las patologías son enfermedades inconscientes, ¿no? No hay conflicto. Claro. O sea, estamos tan vacíos que ya no hay conflicto, posibilidad para
que haya un enjambre de representaciones que choquen y nos contradigan, ¿no? Porque mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Hoy ya no importa el viaje, importa llegar. Claro. Pero el problema de llegar es que no hay puerto. La trama está totalmente empobrecida. Exacto. Claro. Por eso se habla de una crisis de la narración, ¿no? No hay posibilidad de hacer historia. Tenemos que volver a construir nuestras historias, Exactamente. Parece que es lo que nos falta. Y ahora tenemos que hablar del burnout. Estamos hablando de la sociedad del cansancio y del agotamiento. Tenemos que hablar del burnout, que podríamos pensarlo incluso como ese imperativo social, esa demanda social de ser feliz. Y ahí me parece que ahora también tenemos una contrapartida con la depresión, que muchas veces viene y toma esa forma a veces de enojo, esas personas que están enojadas siempre y demás, que a veces están solapando una depresión. Pensemos ahora este imperativo de ser feliz, por dónde podría ir, ¿no? En el burnout. Ese imperativo, bueno, claramente, posiblemente sea el mayor rostro del ideal, ¿no? Que nos hace pensar engañosamente y sentir engañosamente de que hay una cumbre llamada felicidad en la que uno puede llegar y quedarse, ¿no? Ahora. Y que es el lugar al que todos estamos yendo, ¿no? Sí. Unánimemente. El engaño es que la sociedad capitalista construye la idea de que la felicidad va asociada al dinero. Claro, sí, totalmente, al tener a la... como que de alguna manera, si lo pensamos por ahí en esta cuestión que tanto hablamos dentro del campo psicoanalítico, de la falta estructural y de empezar a construir y del quehacer de cada sujeto en torno a la falta, si nosotros pensamos esto que decís, del dinero como uno, casi como un tapón para esta falta, exacto, es como que existe, te pone ahí, volvemos a la noción de trampa, pone una trampa sobre la mesa en que el dinero y la capacidad del tener me va a poder permitir a mí como sujeto eludir la falta. Taponar. Un imposible. Hasta que el mercado ofrezca un nuevo objeto de consumo que te haga decir que ese tapón ya no es tan funcional, que hay uno mejor, en mejores condiciones para poder hacerte brillar de otra forma, ¿no? Y me va corriendo la zanahoria. Exactamente. Y el engaño es la zanahoria, justamente. Que nos hace pensar que la podemos tener, pero lo que nos vemos es que está enganchada atrás nuestro, ¿no? O que tenerla, porque por ahí me esfuerzo, me rompo, como decíamos hoy, lo necesario, y llego a tener esa zanahoria, la llevo a agarrar, pero ni bien la tengo en la mano, se echa a perder. Ya no me sirve porque, como decías, ¿no? Sale un nuevo modelo de celular, sale un nuevo auto, sale una nueva compu, algo nuevo. Viste que Freud pensaba que en verdad la felicidad es un ideal imposible porque no cumple los principios del programa, del principio de placer, ¿no? O sea, nadie puede ser feliz todo el tiempo, ¿no? Ahora... Importante decirlo, sí, en una sociedad en la que se vende una posibilidad del sí, ¿no? Importante marcar que no es posible ser feliz todo el tiempo. No se puede, y en todo caso estaríamos en un estado maníaco constante, ¿no? Sí. No, hay una película que ha marcado muchas generaciones respecto a este tema, que es En búsqueda de la felicidad, esta película famosa norteamericana, sí, y hacia el final Will Smith, el actor, que no me acuerdo el nombre del personaje, transmite justamente eso. Toma algo de la carta fundacional allá y plantea justamente que ahí se pone la felicidad en términos de búsqueda, ¿no? De un camino, de algo más como un motor, sí, que como un punto de llegada. Sí. De hecho, si te pones a pensar, estos objetos de consumo van todos dirigidos al cuerpo, ¿no? No solo se asocia felicidad con dinero, sino que el dinero te permite comprar esos objetos para aplicarlos al cuerpo. Es decir, algo así como perfeccionar la máquina para que rinda más, ¿no? Claro, la copia del hedonismo. Exactamente. Y de hecho pensaba, ¿no? Hasta el deseo nuestro ya se nos está expropiando, ¿no? Digo, un mal de época también es la dificultad para dormir, ¿no? Muchos problemas de sueño. Si hay un gran robo del capitalismo es sacarnos la posibilidad de dormir, ¿no? Robarnos los sueños. Robarnos los sueños, valga la metáfora, porque ese territorio tan íntimo nuestro, el único propio, podríamos decir, ¿no? Sí. Y más allá del cuerpo,
hasta está siendo expropiado por la producción, ¿no? Sí, y sobre todo, tal vez para pensar, ¿no? Pensando el burnout en su traducción por ahí más literal, como el estar quemado sí. Justamente, ya cuando pasamos toda la capacidad de adaptación y la necesidad de adaptarnos y demás, ya cuando estamos del otro lado más del distrés, sí. Dirían desde por ahí la psiquiatría, sí. Ya cuando nos pasamos del otro lado, que ya nuestros cuerpos quedan inertes y sin reacción, me parece que ahí viene esto para pensar el tema del insomnio que introducías, porque justamente poder dormir es ese espacio, como vos marcabas, de intimidad y también de seguridad. Yo para dormir necesito poder sentirme seguro en ese momento y adentrarme a mis sueños y demás, y me parece que eso transmite un poquito cómo, bien marcabas hoy, tal vez se nos expropió del deseo, de la calma, de la intimidad, y ya somos un objeto más del engranaje en el punto del burnout, ¿no? Y hay un punto muy crucial en eso que marcás, que la posibilidad de poder dormir todavía y la actividad psíquica que es el sueño permite meter una pausa todavía, cortar el engranaje, ¿no? Bueno, y ahí sí viene mucho mejor todavía esta metáfora que planteás, ¿no? Si no nos roban los sueños podemos parar todavía. Frente a este panorama tan desolador que pareciera que no hay salida, como dice Max Fisher, ¿qué dirección tomar? ¿Por dónde hay que empezar a mirar? Está difícil, tal cual como lo planteás, y no puedo dejar de pensar en el tema del calamaro, del salmón, ¿no? Ajá, sí. Tal vez la respuesta está un poquito ahí, en construir. Claramente sí, es una muy difícil dirección, una muy difícil salida, porque implicaría básicamente ir contracorriente como el salmón, que por ahí, para explicarlo un poquito más, justamente cuando hacia el final de su vida, cuando tienen que ir a volar, sube, nada a contracorriente para llegar de vuelta a las aguas dulces, y ahí es justamente un poco pensar esto, ¿no? De ir contracorriente y el desafío tan complejo y la necesidad de construir alguna suerte de equilibrio que a mí me permita funcionar y existir y respetar mi subjetividad, mis tiempos, en una sociedad que marcha a otros tiempos hacia otra dirección, ¿no? Bueno, yo diría, está excelente eso, porque en verdad esto de nadar contracorriente implicaría recuperar nuestros estados anímicos, que vuelvan a ser volver a apropiarnos de nuestro deseo, retomando lo que decías hoy. Exactamente. Pero bueno, eso podría ser desde tener la posibilidad de angustiarnos hasta tener la posibilidad de construir historias donde podamos narrar nuestra vida en el encuentro con el otro, ¿no? Sí. Y también pensaba la posibilidad de construir una otredad siendo nosotros mismos, ¿no? O sea, poder plantear una versión nuestra que no esté sujeta a lo que el otro espera de nosotros. Me parece que ese trabajo de emancipación que planteás, sí, es justamente tal vez los que nos permita conservar y recuperar lo perdido en términos de salud mental, sí, sí, en esta sociedad. Un trabajo sencillo no lo es, claramente. Me parece que acá es donde toma por ahí más fuerza que nunca la cuestión de que nosotros, los seres humanos, somos seres gregarios, que necesitamos de los otros, que no podemos concebirnos sin un otro. O sea, yo cada vez que me pienso a mí, me pienso un poquito en cómo el otro me ve, un poco a partir de la construcción de eso, y ni hablar desde que nazco, que no podría, somos, como decía Lacan, somos esos cachitos prematuros, somos una especie que nace prematuramente porque no puede vivir por sí misma, necesariamente necesita del otro, siempre, y esa es una variable que se continúa frecuentemente a lo largo de toda la vida, siempre van a estar del otro, y tal vez hacer cuerpo, como decíamos con los otros hoy, aunar, hacer lazos, ahí está un poquito otro más de los secretos para por ahí romper esta lógica, ¿no? Tan perversa muchas veces. Y bueno, reivindicar el lugar del psicoanálisis también en lo social, ¿no? Sí, siempre con un dispositivo claramente instituyente, porque nunca va a terminar de... Si bien siempre está al pendiente el discurso de época, se trabaja por supuesto una problemática de época, lo que nosotros necesitamos también es poder construir un espacio que exista casi como una burbuja, sí,
permeable del entorno, justamente, del contexto, pero que funcione a otros tiempos, donde ahí lo que prime sea justamente el tiempo del sujeto, sus necesidades, sus deseos. Necesitamos un espacio que nos permita volver a reconquistarnos a nosotros mismos. Construir sería la palabra. Exactamente. Sí. Empezar a construir, como vos decías hoy, el respeto por nuestros tiempos, construir intimidad, construir lazos con el otro y reencontrarnos de una manera incluso con lo que nos gusta. Reencontrarnos. Yo, como si fuera una sesión de psicoanálisis, ¿no? Dejaría por acá. Reencontrarnos. En un posible reencuentro. ¿Nos vemos pronto? No.